La Catedral de Burgos tiene, a mi juicio, dos grandes valores, bueno, tiene inmensos, innumerables valores, pero dos grandes valores que fueron los que los redactores de la Declaración como Patrimonio de la Humanidad justificaron para otorgarle este título, ¿no? En primer lugar, que es el primer gran edificio gótico clásico en España. Hay edificios góticos anteriores, de finales del XII, de comienzos del XIII, eso que se denomina el protogótico hispánico, pero el primer gran edificio gótico clásico, gótico a la francesa, gótico a la Île-de-France, ¿no?, muy vinculado a las grandes catedrales que se estaban construyendo en torno a 1200 en Francia, es Burgos, y desde Burgos irradia una serie de consecuencias estéticas en otras catedrales que toman como modelo la Catedral de Burgos. Pero no solo eso, también los que declararon la catedral como Patrimonio de la Humanidad se dieron cuenta de que había otro segundo gran momento sumamente brillante, ¿no? Si este primer momento sumamente brillante es en clave francesa, el segundo momento especialmente brillante es en clave alemana y en clave italiana. En clave alemana, por las aportaciones que la familia de los Colonia, la familia que llega a mediados del siglo XV a la Catedral de Burgos, pues introducen en este templo, las agujas, la capilla del condestable, el primitivo cimborrio, y en clave italiana, como consecuencia de la potente irrupción del Renacimiento que va a tener lugar a comienzos del siglo XVI, fundamentalmente a través de dos figuras, Felipe Bigarny y sobre todo la gran figura de Diego de Siloé. Entonces, este crisol de influencias estéticas francesas básicas, influencias alemanas, influencias italianas, es lo que hizo a los declarantes de la Catedral de Burgos como Patrimonio de la Humanidad justificar esta declaración. Y creo que son los elementos que verdaderamente la singularizan a nivel universal. Los momentos clave de la Catedral de Burgos son, el primero, evidentemente, la colocación de la primera piedra en 1221, con esta introducción del gótico clásico por parte del arquitecto, los arquitectos que trabajaron para el obispo don Mauricio y para el rey Fernando III el Santo. Hay otro momento clave, que es la llegada a Burgos después del concilio de Basilea de Alonso de Cartagena, en donde vuelve cargado de una serie notable de informaciones artísticas centroeuropeas. Ese es el momento en que se decide transformar la Catedral de Burgos desde una perspectiva a la alemana, a la germánica. Hay otro momento clave que es esa irrupción del Renacimiento, con la llegada de Diego de Siloé en 1517. Otro momento clave es el hundimiento del Cimborrio, 1539, un desastre que dio lugar pues, a la reconstrucción de otro gran cimborrio que en parte remeda la obra primitiva, pero que en parte aporta también una serie de elementos sumamente singulares. Yo aquí ya me trasladaría al siglo XIX, otro momento clave va a ser en 1864, cuando se le declare a la Catedral de Burgos Monumento Nacional. Curiosamente, la Catedral de Burgos no es de las primeras declaraciones que hay de Monumento Nacional en España. Otros monumentos nacionales que se han producido antes, en la época de Isabel II, y la Catedral de Burgos pues, tarda un poquitín en declararse, pero es un momento clave porque empieza a entrar en los proyectos de restauración del Estado. Otro momento clave, evidentemente, va a ser la llegada de Vicente Lampérez, ese gran arquitecto que tanto bien, a pesar de que algunos elementos que introdujo la catedral podrán ser hoy vistos con una cierta crítica, pero desde el punto del balance general, tanto bien hizo por la catedral. Y otro momento clave van a ser pues esos años 90 en donde pues, la ciudad de Burgos, pues de consuno, todos a una, pues decidió que había que empezar un proyecto de restauración de la catedral que bueno, en estos momentos se halla en proceso de culminación. Pues evidentemente la Catedral de Burgos, como todas las catedrales, son hijas de su época y son hijas de los conocimientos de su época, articulados, como sabemos, en dos grandes ramas, ¿no? Las ramas más de las ciencias y las ramas más de las letras, el trivium y el quadrivium, ¿no? Y dentro de estas ramas científicas, por decirlo así, pues había algunas muy importantes, como la geometría, ¿no? Todo lo que está vinculado pues, al gobierno, al conocimiento de las formas geométricas, algo fundamental por parte de los canteros, su conocimiento pues, para el desarrollo de los volúmenes, de las proporciones, del desarrollo de la planimetría. Evidentemente también incipientes conocimientos de química, como no podía ser de otra manera, ¿no? Incipientes conocimientos de física. Claro, estamos pasando de un mundo románico a un mundo gótico, en donde todo el mundo de las responsiones, el mundo de las fuerzas, evidentemente no hay unos planteamientos de carácter, digámoslo así, formulístico, no hay fórmulas, pero es prueba-error, y hay un conocimiento de la física pues bastante notable en relación con los canteros. Incipientes conocimientos de química también aplicados pues, al mundo de la pintura.
cómo se mezclan los materiales, cómo se producen los colores, cuál es la resistencia de los colores a lo largo del tiempo, cómo responden los colores a la oxidación, de una forma evidentemente protocientífica, no científica en el sentido actual, sino de prueba-error, ir acumulando pruebas, ir acumulando conocimientos y en virtud de esa acumulación de pruebas y esa acumulación de conocimientos, pues ir actuando a posteriori. Pues la catedral ha sido un centro de conocimiento evidentemente notabilísimo por varios motivos. En primer lugar, por las escuelas catedralicias, ¿no? La escuela catedralicia era el lugar de formación de los clérigos, fundamentalmente, aunque no solo de clérigos, sino también de otro tipo de personas que podían ser incluso del ámbito civil, de un cierto nivel, en cuyas aulas, en cuyas clases, pues se impartían todo tipo de conocimientos, fundamentalmente conocimientos humanísticos vinculados a la teología, vinculados al mundo de las ciencias humanas. Pero no solo eso, ¿no? Hemos de pensar que la catedral, pues durante mucho tiempo, pues fue una de las más importantes bibliotecas que existieron en la ciudad de Burgos, evidentemente, ¿no? En las grandes bibliotecas, ¿dónde se encontraban en estos momentos? Pues en los monasterios y en las catedrales, con una diferencia en relación con las bibliotecas de los monasterios. Las bibliotecas de las catedrales eran las bibliotecas más accesibles, más abiertas, eran, por decirlo así, más democráticas, ¿no? Una parte importante del presupuesto del cabildo se dedicaba, pues en el siglo XV, XVI, a la compra de manuscritos, a partir del siglo XVI a la compra de impresos. No hace falta más que hoy visitar la biblioteca capitular para que veamos el enorme interés que tenía el cabildo por adquirir obras señeras en cada época. Pocas personas saben, por ejemplo, que el cabildo de la catedral de Burgos custodia una enciclopedia entera, una enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, obra, como sabemos, estuvo incluso incluida en el índice de los libros prohibidos, pues allí estuvo la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, no solo de ese tipo, también hay obras científicas, también hay algunas obras de carácter vinculado a la anatomía, ¿no? La gran biblioteca de la catedral es un foco de sabiduría, pero no solo eso, sino que también hay algunas instituciones docentes al margen de las escuelas catedralicias que están vinculadas a la catedral. Por ejemplo, el Colegio de San Nicolás de Burgos, el que estuvo llamado a convertirse en la primera universidad de Burgos, fundado por un obispo burgalés, don Íñigo López de Mendoza, estuvo vinculado a la catedral y durante mucho tiempo fue la catedral quien regentó los estudios de ese colegio, ¿no? Lamentablemente, pues, la Catedral de Burgos no tuvo la suficiente fuerza como pudo tener la Catedral de Salamanca de generar una universidad. A punto lo estuvo en el siglo XVI de conseguirlo con el Colegio de San Nicolás. A pesar de ello, sí que fue un centro de discusión, de ciencia y de transmisión del conocimiento. Bueno, la catedral está llena de elementos curiosos, está llena de anécdotas, ¿no? Está llena de secretos, por decirlo así, secretos que, bueno, pues intentamos ir revelando, pero que a veces no conseguimos revelar, ¿no? Del todo, ¿no? Anécdotas, bueno, pues que la catedral no solamente fue sede de grandes acontecimientos religiosos, también fue sede de grandes acontecimientos políticos, como por ejemplo las bodas de Luis XIII con la hija de Felipe III. La catedral fue también lugar de justicia, de desarrollo de la justicia. Todavía en algunas catedrales quedan estos recuerdos, ¿no? El lugar en donde se impartía justicia. La catedral fue también sede del concejo de la ciudad. Durante mucho tiempo el ayuntamiento no tenía dónde reunirse y se reunía en la capilla de Santa Catalina. Y fue a raíz de una disputa entre los regidores, entre los antiguos concejales de la ciudad, en donde dos bandos enfrentados sacaron las espadas, cuando el cabildo ya se plantó y echó al concejo de la catedral y tuvieron que trasladarse a la que fue la primera casa consistorial de la ciudad de Burgos, que fue la Casa de Santa María, ¿no? La catedral ha sido también sede de acontecimientos muy, muy violentos, ¿no? Por ejemplo, el famoso asesinato del gobernador en 1869 como consecuencia de la turbulenta situación que vivía en aquellos momentos la España del momento, ¿no? En la catedral hay personajes muy curiosos, enterrados, que prácticamente nadie conoce. Está el famoso traidor
de la toma de Tarifa, el ejecutor del hijo de Guzmán el Bueno, un infante traidor que se encuentra enterrado en la parte baja del presbiterio catedralicio. Hay grandes personas olvidadas. A mí me gusta mucho cuando recorro las catedrales ir leyendo los epitafios e ir leyendo el suelo, ¿no? Si uno entra en la capilla de la Visitación, pues se da cuenta que ahí está enterrado, casi olvidado por todos, uno de los humanistas más importantes de la España del siglo XVI, Maldonado, el autor de la famosa obra Pastor Bonus, uno de los introductores de las teorías erasmistas en España. O la catedral también es el lugar donde está enterrado uno de los grandes personajes, ciertamente rescatado últimamente por mi querido amigo Óscar Esquivias a través de sus novelas, que es el arcediano Fernández de Villegas, hombre cultísimo, hombre introductor de la literatura petrarquista en España, hombre introductor del Dante en la literatura española. Quedan todavía cosas tan curiosas como cuando se bajó a la cripta de los Condestables hace unos años se encontraron gacetas francesas quemadas. Cuando bajaron los franceses a saquear la tumba de los Condestables, pues con una gaceta francesa quemada a modo de antorcha iluminaron la cripta de la capilla de los Condestables. Cosas muy curiosas, todavía nos siguen apareciendo, la catedral nos sigue dando sorpresas, ¿no? Cuando se limpian muros, pues siguen apareciendo pinturas. La catedral todavía sigue siendo una fuente continua de sorpresas y de anécdotas, no hace falta más que rascar un poquitín en la historia de la catedral, pues para encontrar anécdotas, para encontrar sorpresas, y ni siquiera en los archivos, sino estando un poco atento y con mirada un poquitín crítica y con mirada un poco investigadora, pues viendo epitafios, viendo esculturas, pues en muchos casos pues podemos encontrarnos con auténticas sorpresas de esos mensajes o de esos metamensajes que en muchas ocasiones nos intentaron transmitir aquellos hombres de los siglos XIII, XIV, hasta la época del Renacimiento y del Barroco. Bueno, la Catedral de Burgos es evidentemente una catedral gótica, aunque tiene otros elementos, un palimpsesto que se le van añadiendo estilos, pero básicamente ha pasado a la historia del arte como un edificio gótico, ¿no? El gótico es el gran estilo que revoluciona la arquitectura europea y en parte el conocimiento, porque a raíz de la arquitectura gótica otras ciencias van a ir desarrollándose en paralelo, ¿no? Que revoluciona la arquitectura europea a partir de mediados del siglo XII hasta el siglo XV, ¿no? Decía Viollet-le-Duc que el gótico era el estilo más moderno que se había inventado hasta la Revolución Industrial. Incluso Viollet-le-Duc, que era un gran amante del gótico, también fue un gran constructor de obras en hierro, señalaba que el gótico y la arquitectura del hierro tenían mucho que ver, y efectivamente tienen mucho que ver, ¿no? Porque el gótico es ese estilo en donde las fuerzas no responden ante muros, sino que responden ante pilares. Hay un carácter selectivo de la responsión de fuerzas frente al románico, en donde son muros. Dice Viollet-le-Duc que el gótico es más moderno que el estilo del Renacimiento. Incluso en el Renacimiento al gótico le llamaban el estilo moderno y al Renacimiento le llamaban el estilo antiguo. Es decir, lo que se permitía hacer con la técnica gótica no se podía hacer con la tradición constructiva romana, que tenía una serie de limitaciones. Y efectivamente, ¿no? El gótico es quizá el estilo técnicamente más moderno de toda la historia, hasta la revolución industrial, hasta el desarrollo de los nuevos materiales en la arquitectura. Bueno, como sabemos, la piedra de la Catedral de Burgos es una piedra extraída de Hontoria de la Cantera. Yo invito a que la gente que no conozca Hontoria de la Cantera que lo visite, porque es verdaderamente espectacular desde el punto de vista de una explotación que ha estado en uso pues desde la Edad Media pues hasta nuestros días, ¿no? Poca gente sabe que todavía la cantera de Hontoria pues sigue siendo explotada, y pocos saben que gran parte de los grandes edificios madrileños pues del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, se hicieron con piedra de Hontoria. ¿Qué ventajas tiene la piedra de Hontoria? Pues una piedra que cuando se saca de la cantera se puede cortar fácilmente, es una piedra muy moldeable, muy maleable, muy fácilmente trabajable, tanto lo que se refiere al trabajo de sillares como a lo que se refiere pues, a todo el tema de la talla ornamental, y que es una piedra que va endureciendo con el paso del tiempo. Es una piedra, exagerando, ¿no? Que parece casi tiza cuando la sacas de la cantera, pero que cuando pasa un tiempo se convierte en un material duro. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues una piedra que se oxida y que da lugar en muchas ocasiones a manchas. Es una piedra que a veces, dependiendo de la veta de la cantera, pues puede dar lugar a procesos de gelifracción pues ásperos, bastante ásperos.
lo que ocurrió, por ejemplo, con la piedra de la portada principal, de la portada real, que se encontraba en malas condiciones como consecuencia de los procesos de gelifracción, ¿no? Pero en general es una piedra magnífica, de fácil tallado y de progresivo endurecimiento. En segundo lugar hay otra piedra, que es la que se utilizó fundamentalmente en el trasaltar, que es una piedra también caliza, pero procedente de la zona de Poza de la Sal, de Briviesca, en donde esa piedra tiene concreciones salinas en la propia piedra, que deben funcionar mal, según dicen los geólogos, deben funcionar mal con la humedad, ¿no? De tal manera que estas partículas de sal que hay en la piedra, con la humedad, por los procesos de capilaridad, se disuelven y eso va dando lugar a un proceso de degradación de la piedra, ¿no? Una piedra que también se trabaja muy bien, pero que responde mal con el paso del tiempo, como se evidencia en la zona del trasaltar. Estas son las dos principales piedras. Junto a esto, pues hay otras piedras del páramo de Villagonzalo de Pedernales, que se utilizan en los cimientos, piedras más vastas, que se utilizan en lugares no tan visibles ni tan potentes desde el punto de vista visual como donde está la piedra caliza de Ontoria o la piedra caliza de Poza de la Sal o Briviesca. Bueno, todo es geometría, no hace falta más que veamos el libro de Vilar de Honnecourt, ¿no? No se han conservado muchos tratados de arquitectura gótica, así como hay muchos tratados de arquitectura renacentista, y tenemos el gran tratado de arquitectura clásica, el Vitruvio, donde se habla de todos estos aspectos. De arquitectura gótica no se ha conservado más que un tratado. Más que un tratado es un cuaderno de taller, un cuaderno para ser utilizado por un taller de canteros a lo largo de varias generaciones que se va enriqueciendo, ¿no? En donde se van tomando notas y en donde se van desarrollando, pues a partir de elementos geométricos, pues distintos módulos constructivos, tanto desde el punto de vista de la planimetría como desde el punto de vista de la volumetría. Evidentemente, todas estas personas que trabajan en la Edad Media en los talleres de cantería están obsesionados por la geometría. No hace falta más que entremos en una catedral para que enseguida veamos que hay unas relaciones proporcionales. No se está buscando todavía el número áureo, como van a buscar los renacentistas, pero sí que son herederos de esa tradición vitruviana que ellos conocían a veces de oídas, a través de fragmentos del tratado de Vitruvio que se habían transmitido a lo largo de las generaciones, que hablaba que el ojo humano, evidentemente, está más cómodo ante unas proporciones que ante otras. Un ojo humano se encuentra cómodo ante una proporción normalmente de 1 a 1, de 1 a 2, pero empieza a estar incómodo ante una proporción de 1 a 3, te genera una suerte de angustia, ¿no? Entonces, en relación con todo eso, se va desarrollando una articulación de carácter geométrico y unos planteamientos que, ya digo, en el Tratado de Vilar de Honnecourt, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, se ve muy bien, ¿no? Cómo se va jugando con rectángulos, cómo se va jugando con cuadrados, cómo se van buscando relaciones entre las proporciones de la planta y las proporciones del alzado, las proporciones de la planta en la nave central y las proporciones de la planta en la nave lateral. Entonces la geometría se encuentra de una manera totalmente presente, ¿no? Esos juegos geométricos que los canteros que van enriqueciendo el Tratado de Vilar de Honnecourt, haciendo círculos, haciendo cuadrados, ¿no? Todas esas reflexiones que aparecen en Vitruvio, ¿no? Sobre la perfección del círculo, la menor perfección del octógono, el cuadrado, ¿no? Todo eso que aparece en Vitruvio, pues de alguna manera también va a aparecer desarrollado en los arquitectos y en los canteros de la época gótica, y por fortuna en este tratado, que últimamente se ha hecho una edición facsimilar magnífica, hay bastantes ediciones facsimilares de este tratado, pero hay algunas recientes magníficas y con magníficos estudios, y algunos de estos estudios hablan precisamente de eso, ¿no? De la pervivencia de esa tradición de la búsqueda de la geometría en Vitruvio en la Edad Media, y los juegos nuevos que los canteros medievales y los miembros de las logias de canteros van a hacer a partir del siglo XII-XIII. La Catedral de Burgos es un gran centro arquitectónico, evidentemente, pero es también un gran centro escultórico, un centro escultórico en donde hay tres periodos fundamentales dentro de la historia de la escultura catedralicia. Una, la escultura del siglo XIII, en dos fases. Una primera fase, la fase muy próxima a la primera piedra, en torno a 1230, 1240, que es cuando se culmina, por un lado, la fachada del Sarmental, muy vinculada a Amiens, en donde, bueno, ahí se encuentra todavía un debate historiográfico, si incluso pueden ser canteros que vienen de Amiens
de la portada principal de Amiens, los que realizan la fachada del Baudier, del Bello Dios, ¿no?, de la Catedral de Amiens, los que lo realizan, son canteros que conocen perfectamente esas obras. Y después, en ese taller, surge otro taller hispánico, que es el que realiza la Puerta de la Coronería, pues unos 10, 15 años más tarde. Eso por un lado. Por otro lado, últimamente estamos buscando muchas conexiones con las esculturas de finales del siglo XIII con algunos talleres alemanes, en relación con las relaciones que tuvo el Reino de Castilla y Alfonso X el Sabio con algunos territorios alemanes. Muchas de las esculturas que aparecen en el claustro están en íntima conexión con cantería, talleres de cantería escultórica de Sajonia, en concreto talleres de cantería vinculados a la Catedral de Naumburgo. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro momento brillantísimo que son los años finales del siglo XV, con la llegada de Gilles Siloé. En Burgos, y la Catedral de Burgos atesora uno de los conjuntos escultóricos más importantes de finales del gótico en Europa, que es el retablo de la Capilla de Santa Ana. Pocos conjuntos escultóricos en Europa, solamente comparable en Castilla con el retablo mayor de la Cartuja y con los sepulcros de la Cartuja, realizados también por Gil de Siloé, tienen esa notable importancia. Pero por otro lado, también la Catedral de Burgos es uno de los, por decirlo así, uno de los elementos de vanguardia, uno de los lugares de vanguardia en donde se va a introducir la escultura renacentista, en donde quizá hay algunos de los primeros atisbos de la escultura renacentista hispánica, en el trasaltar con la figura del Camino del Calvario de Felipe Vigarne, y después con la perfecta irrupción, con el conocimiento perfecto que va a tener Diego de Siloé de todos los modelos miguelangelescos en los retablos que realiza para la Capilla del Condestable, o los modelos ornamentales inspirados directamente en modelos miguelangelescos de la Sixtina en la Escalera Dorada. Pues la música es fundamental. La catedral es en la liturgia. Hay un patrimonio escondido que se está en estos momentos poniendo en valor, que es todo el archivo musical de todos los maestros de capilla de la catedral. Archivo musical en muchas ocasiones vinculado a música coral, pero también en muchas ocasiones vinculado a música organística. Y la Catedral de Burgos, desde el punto de vista de los órganos, pues tiene un conjunto verdaderamente singular. Tiene uno de los órganos más antiguos de España, el órgano del Condestable. Tiene algunos órganos singulares del siglo XVII, como el órgano de San Enrique y el gran órgano Echeverría de la nave central, y después tiene un gran órgano neoclásico. Incluso en los últimos años se ha construido un nuevo órgano. Y por otro lado, las campanas, ¿no? Las campanas, el toque de campanas tan importante que lamentablemente pues, se ha perdido, ¿no?, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de la transmisión de mensajes. A mí me da mucha envidia, ¿no?, en muchas catedrales que mantienen ese toque de campanas y que todavía la gente identifica lo que significa ese toque de campanas. Por fortuna, el patrimonio de las campanas de la Catedral de Burgos se mantiene, pero quizá tendríamos que hacer un esfuerzo por recuperar todos esos toques de campanas y recuperar algunos instrumentos que incluso hace unos años, cuando comenzaron las fiestas del centenario, pues se recuperaron, como la gran carraca de la catedral. La Catedral de Burgos y todas las catedrales son los edificios de la Louvre. Las catedrales góticas son los edificios de la Louvre, ¿no? Burgos, después de León, probablemente sea uno de los conjuntos de vidrieras más importantes de España, ¿no? Con varias fases, ¿no? El rosetón del Sarmental, un conjunto pues, sumamente singular del siglo, de finales del siglo XIII, como ya se efectuó hace unos años, ¿no? Y después hay otro conjunto singular que son las vidrieras del Condestable, que en estos momentos se encuentran en proceso de restauración, ¿no? Vidrieras que bueno, pues, todavía nos pueden dar algunas sorpresas de carácter documental en relación con algunos archivos andaluces. Y bueno, después no tuvo demasiada buena fortuna el resto de las vidrieras de la Catedral de Burgos, porque desaparecieron no tanto por la voladura del castillo, sino fundamentalmente por el paso de una estética hacia lo blanco, que empieza a producirse hacia el siglo XVI, y que se recuperaron en parte con unos talleres, digámoslo así, industriales, ¿no?, los talleres Momellan y los talleres Sedler, bueno, pues que respondían a los criterios un poco nazarenos y un poco de la religiosidad del momento, ¿no? Pero quizá los momentos más brillantes sean esos finales del siglo XIII, donde por fortuna se han conservado las vidrieras del Sarmental y las grandes vidrieras de la Capilla del Condestable vinculados al taller de Arnau de Flandes. Bueno, por un lado tenemos mecanismos históricos, eso que podemos denominar ya casi como patrimonio industrial, ¿no? El mecanismo más curioso pues, es el papamoscas, ¿no? ese elemento mecánico, ¿no?
ese elemento mecánico y sumamente interesante que formaba parte pues, de esa pasión que tenía la gente del Renacimiento por los mecanismos, por los autómatas, ¿no? Pero ya desde finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tenemos algunos elementos que se deben preservar, como por ejemplo la primitiva calefacción que se hizo con muchísimo esfuerzo pues, en torno a 1900, en que todavía se conservan los enrejados, ¿no? Las rejillas por donde iba circulando el aire caliente, ¿no? En relación con las primeras instalaciones eléctricas, pues evidentemente estas han desaparecido, ¿no? Sí que se están desarrollando ahora estudios, por ejemplo, de cómo incidió esto en la estructura de la catedral, cuál era el gusto, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, de iluminación de la catedral en relación con la distribución de los primeros puntos de luz en la catedral, ¿no? Son elementos que, por desgracia, se han perdido, pero que se están estudiando, ¿no? El sonido en la catedral, los que ya peinamos alguna cana, nos recordamos todavía aquellos altavoces a modo de gárgolas que había en la catedral que han desaparecido, ¿no? Entonces, todos estos temas forman parte de ese patrimonio, por decirlo así, industrial, en el cual hay mucha documentación, pues yo creo que merece la pena ser estudiado, porque también son signos de cómo se entendía desde un punto de vista estético el monumento en relación con las nuevas tecnologías en los años iniciales del siglo XX o la primera mitad del siglo XX. Bueno, la Catedral de Burgos no solamente tiene, como hemos señalado, una gran biblioteca, una gigantesca biblioteca, sino que tiene un impresionante archivo, probablemente uno de los archivos más importantes de España, desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde la antigüedad de los documentos. Hay documentos desde el siglo IX, desde antes de que se creara la diócesis de Burgos. La diócesis de Burgos se crea, pero es heredera de otras diócesis y va a ir recopilando documentos previos. Documentos desde el siglo IX pues hasta nuestros días, ¿no? Y después tiene algunas series verdaderamente impresionantes. Por ejemplo, la serie de actas, la serie de registros, en donde se puede ver todo lo que es la vida interna del capítulo, todo lo que es la vida interna de los canónigos, pues desde la Edad Media hasta nuestros días, en donde no solamente se ve esa vida interna a nivel local, sino también cómo se vivían, cómo se sentían, cuáles fueron los sentimientos, las sensibilidades del cabildo, pero a través del cabildo de la ciudad, a través de grandes acontecimientos, guerras, luchas, la guerra civil entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, o cómo toma el cabildo la invasión de los franceses, o incluso dentro de poco se podrá abrir y se podrá estudiar cómo vivió el cabildo, pues los traumáticos momentos de la República y los traumáticos momentos fundamentalmente de la Guerra Civil. Un archivo impresionante, ¿no? Con varias secciones documentales, sociales y musicales. Hablamos antes del archivo musical, riquísimo, impresionante, con obras desde la Edad Media pues hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que es un patrimonio ingente que por fortuna se ha mantenido incólume, se ha mantenido prácticamente intacto. Hemos tenido la fortuna de tener desde el siglo XVIII magníficos archiveros. Yo quiero hacer ahora un llamamiento pues, al reconocimiento del último archivero, de don Matías Vicario, que está desarrollando al frente de un conjunto de historiadores un trabajo verdaderamente importante, no solo de catalogación, sino de descripción de los documentos y de volcado de ese conocimiento en la red, que está facilitando pues, el desarrollo de importantes trabajos historiográficos. Las catedrales están siempre en restauración. Desde que se pone la primera piedra, igual que todos los edificios. La tragedia es cuando no se han restaurado, han pasado unos tiempos sin restaurarse, ahí se ha producido un proceso de degradación, y ese proceso de degradación ha llevado a tener que hacer intervenciones pues a veces muy violentas, ¿no? Pero desde que se pone la primera piedra, pues hay un vendaval, desde que se pone la primera piedra hay una gotera, desde que se pone la primera piedra hay un incendio, entonces hay restauraciones continuas. De tal manera que la catedral, a lo largo de su historia, tenía dos figuras fundamentales. Una, el fabriquero, que era el canónigo, que estaba encargado de vigilar de que toda la obra estuviera bien, que toda la fábrica, como se denominaba entonces, estuviera en buenas condiciones, y otro era el maestro o los maestros de la fábrica. El maestro, el arquitecto que trabajaba al servicio de la catedral y una serie de maestros que auxiliaban a este maestro principal en la restauración. Dicho esto, ¿cuándo comienzan las grandes restauraciones históricas? Pues a finales del siglo XIX, fundamentalmente a partir de la declaración de la Catedral de Burgos como monumento nacional. El siglo XIX había sido un buen siglo para la catedral, había perdido mucha renta, no tenía tanta capacidad de mantenimiento como lo había tenido en momentos anteriores, y esto hizo que durante varias décadas la catedral se fuera degradando y que a finales del siglo XIX hubiera un momento de evidente peligro. Ahí la declaración de monumento nacional hizo que el Estado se involucrara en la restauración, y esto
va unido a la llegada a la Catedral de Burgos pues, de algunos importantes arquitectos, ¿no? Ricardo Velázquez Bosco, pero fundamentalmente la figura de Vicente Lampérez, una figura que aún está por estudiar, algo estamos haciendo sobre esta figura, ¿no? Para recuperar no solo su labor como restaurador, sino también su gran labor como arquitecto, ¿no? Y que en gran medida pues, partes fundamentales de la catedral pues, se salvaron gracias a la intervención de Vicente Lampérez. Intervenciones de Lampérez importantísimas fue la intervención fundamentalmente en las agujas, con todo ese cosido interno que se desarrolla en las agujas, que hoy no se hubiera hecho, evidentemente, como se hizo en la época de Lampérez, pero tampoco había otras técnicas tan potentes. Una labor muy importante de Lampérez fue la restauración plena del claustro. Lo que estamos viendo del claustro es una imagen a lo Viollet-le-Duc, a la idea del gótico perfecto. Por fortuna hay fotos de finales del siglo XIX que nos permiten ver cómo se encontraba el claustro en esos momentos y cómo interviene Lampérez desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista decorativo, ¿no? Introduciendo elementos decorativos según las teorías viollet-ducianas del siglo XIX, intentando recuperar los valores del siglo XIII, y después pues, reforzamientos en las estructuras de las torres, reforzamientos en estructuras de capillas, que no son tan visibles como todo esto que estamos viendo, pero que sí que fueron fundamentales a la hora del mantenimiento de la estructura de la fábrica y que salvó la fábrica de más que posibles hundimientos que se hubieran producido no tardando mucho si no se hubieran producido esas intervenciones en torno a 1900. Sí, ya desde la década de los 70 había llamamientos y hubo voces en las que se señalaba que la catedral no estaba en buen estado, y efectivamente no estaba en buen estado, y hubo fuertes llamadas de atención, como por ejemplo el hundimiento del tejado de la capilla de Santa Tecla, creo recordar, a finales de la década de los 70, ¿no? Que demostraba que la catedral tenía muchas fallas, muchos elementos de carácter preocupante, ¿no? Esto hizo que se hicieran intervenciones puntuales para intentar salvar estos problemas que se habían detectado, pero también fue creciendo la idea de que había que desarrollar un proyecto racional y perfectamente medido para restaurar y recuperar la catedral desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista también de los bienes muebles, ¿no? Así pasa la década de los 80, hay varios intentos de poner en marcha un plan director. Un momento complicado, porque por un lado las competencias en materia de conservación del patrimonio pues pasan del Estado a las comunidades autónomas, entonces ahí se produce un cierto impasse, ¿no? Desde que se produce ese traspaso de competencias hasta que verdaderamente las comunidades autónomas no solamente tienen las competencias, sino tienen también la capacidad económica para poder intervenir en este tipo de actuaciones, y así llegamos a la década de los 90, momento en el que se está redactando el plan director de la catedral, el plan de actuaciones para desarrollar la restauración de la catedral, y en ese momento pues, tiene lugar un acontecimiento pues, que ha ocurrido a lo largo de toda la historia, ¿no? Siempre de las catedrales se caen cosas, o se han caído cosas y siempre ha habido problemas, ¿no? Pero en ese momento se cae una imagen de San Lorenzo en la fachada principal, por fortuna no tiene ningún tipo de consecuencia para la gente, ¿no? Es una zona muy concurrida, la fachada principal de la catedral, pero eso sí que llama la atención desde la ciudadanía de que hay que hacer algo por la catedral, ¿no? Y coincide también con otro hecho, ¿no? Recordemos que en ese año 1994 se quema el Liceo, el Teatro del Liceo de Barcelona, momento en el cual se produce un movimiento nacional a favor del Liceo, la reconstrucción del Liceo, entonces se produce una suerte de comparación en términos de agravio comparativo. Yo recuerdo, pues, con auténtico placer, tuve la oportunidad de estar en ese gran concierto de la 9ª Sinfonía, que el coro y orquesta del Liceo, con la presencia en aquellos momentos incluso del presidente de la Generalitat, como acto de solidaridad con la catedral, pues se desarrolló la propia Catedral de Burgos. Y a partir de ahí, pues comienza un proceso en donde ha habido muchos agentes, ¿no? Por un lado, los agentes titulares del edificio, el Cabildo, que ha liderado el proceso de restauración. Por otro lado, las instituciones públicas, que tienen la obligación de tutelar la conservación del patrimonio, fundamentalmente, en este caso, la Junta de Castilla y León, pero también el Ministerio que no se ha desentendido para nada del mantenimiento de la catedral y que incluso ha actuado de forma generosa a través de financiación en la restauración de la catedral. Y por otro lado, lo que a mí me resulta también muy interesante, la sociedad civil. En la sociedad civil,
bien a través de un micromecenazgo. Recuerdo todavía pues, la ilusión con que pusimos en marcha la Asociación de Amigos de la Catedral, que hicimos algunas actuaciones quizá no muy importantes desde el punto de vista volumétrico, pero sí muy significativas, y después ese mecenazgo a través de la participación de las empresas que descubren en la catedral pues una manera de desarrollar su responsabilidad social corporativa, ¿no? Empresas vinculadas a Burgos, con más o menos vinculación a Burgos, o instituciones financieras con vinculación a Burgos y que se sienten comprometidas a pues, ayudar en la restauración pues, del que es el icono fundamental de la ciudad de Burgos, que es la catedral, ¿no? Ya digo, titulares, instituciones y sociedad civil han sido las tres grandes patas que de una manera armónica han permitido este milagro que ha sido la restauración de la catedral de Burgos en estos últimos 25 años. Yo distinguiría entre dos tipos de intervenciones. Intervenciones en estos últimos 25 años de carácter estructural, e intervenciones que no son estructurales, pero que también eran sumamente necesarias, ¿no? Intervenciones estructurales, hemos hablado antes de los procesos de restauración de las agujas en la época de Lampérez, que se salvaron, pero los sistemas de anclaje de las piedras que había establecido Lampérez no eran los más óptimos en estos momentos y se produjo un proceso de restauración y de eliminación de muchas estructuras de hierro que en aquellos momentos estaban funcionando bastante mal, ¿no? Un proceso de sustitución y de mejora absolutamente de todas las cubiertas, de tal manera que las cubiertas están en estado de revista. Yo tenía siempre una cierta nostalgia en relación con las cubiertas originales de madera, que fueron sustituidas no en este proceso de restauración, sino en el proceso de restauración de los años 70. Pero después de lo de Notre Dame me siento bastante tranquilo, porque bueno, por lo menos la catedral por el tejado no va a poder arder porque tiene una estructura metálica, ¿no? Por otro lado, procesos de investigación geotécnica han sido muy importantes. La catedral de Burgos tiene un gran problema, que es su ubicación topográfica, en la ladera del castillo, con muchísimas filtraciones de agua, tantas filtraciones de agua que incluso durante muchos años hubo una capilla, que era una parroquia de la catedral, que era la capilla de Santiago de la Fuente, donde emanaba agua. Eso nos da pie pues, para ver los problemas de filtraciones y de problemas de acuíferos que tiene la catedral de Burgos. Pues también hay esos procesos de investigación geotécnica y de intento de desvío a través de canalizaciones de las aguas que vienen del castillo, pues han sido fundamentales, ¿no? Junto a esto, hablemos de otras labores que podemos denominar de maquillaje, que quizás son las más visuales, ¿no? Pues intentar recuperar el color original de la piedra, intentar recuperar los colores originales donde se encontraban todavía testimonios de carácter cromático, como por ejemplo en la portada de entrada al claustro o como por ejemplo en el claustro de la catedral. Este intento de recuperación del cromatismo primitivo de la catedral nos ha dado pues, grandes sorpresas. Cuando se han retirado capas de cal, pues hemos visto, como por ejemplo la capilla de los Rojas o en el brazo del crucero, pues han aparecido pinturas murales de los siglos XIV y XV, con lo cual pues, se evidencia que todavía la catedral pues, está produciéndonos grandes sorpresas desde el punto de vista de los descubrimientos, ¿no? Y después toda la gran restauración de los bienes muebles, ¿no? Retablos, pinturas. Hoy en día la colección de pinturas se encuentra totalmente en estado de revista, los retablos, todas las piezas escultóricas en madera están en perfecto estado de revista, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso bastante coordinado, siguiendo la metodología que se establecía en el plan director, yendo de lo estructural, yendo de lo gordo a lo menudo. Yo creo que se ha ido de lo fundamental, de salvar la estructura del edificio, a lavar la imagen de la cara del edificio, a después intervenir en el patrimonio mueble del edificio. En cuestiones de restauración de volúmenes, este es un tema que se ha discutido muchísimo y que está ya bastante claro en lo que se refiere a las cartas de conservación, ¿no? Hay muchos volúmenes, muchos elementos que conforman la volumetría de un edificio que por sus características están sometidos a procesos de degradación. Procesos de degradación por los agentes meteorológicos, ¿no? Fundamentalmente por la lluvia, por el frío, etc., ¿no? Desde siempre,
cuando un pináculo se encontraba en malas condiciones, el pináculo se desmontaba y se volvía a hacer un pináculo idéntico. Eso lo podemos ver en grandes talleres de cantería que están todavía vigentes. En Milán hay un taller de cantería que está continuamente sustituyendo elementos que se encuentran en malas condiciones. Hay algunos elementos que son muy singulares. Un pináculo, bueno, pues tiene un cierto interés desde el punto de vista de su volumetría, desde el punto de vista de la talla, pero que ya no tenga un cierto interés, un gran interés desde el punto de vista artístico. Entonces, no quiero decir que no pasa nada porque se destruya, pero bueno, no es una tragedia. Pero sí que es una tragedia que se destruya, por ejemplo, una gran escultura que forma parte de una portada, que forma parte de una galería, ¿no? Entonces, lo que se viene haciendo ya desde mediados del siglo XX es que estas estructuras, antes de que se destruyan, no se deja como un pináculo que se destruya, ¿no? Sino que estas estructuras, antes de que se destruyan, se trasladan al interior de los edificios, a los museos catedralicios. Ahí tenemos, por ejemplo, la Catedral de Reims, que es un edificio paradigmático, en donde tú ves la catedral y no hay ni una sola escultura original. Todas las esculturas originales se encuentran en el interior. ¿Por qué? Porque probablemente en otros 40, 50 años esas esculturas hubieran desaparecido si no se hubieran trasladado, ¿no? Entonces hay que distinguir, ¿no? Por un lado hay que mantener la volumetría y no tenemos que tener ningún tipo de pudor, porque ya en el siglo XVIII se hacían pináculos imitando los pináculos góticos en el Cimborrio, y cuando tú subes arriba te das cuenta de que hay cosas que son del siglo XVIII que desde abajo parecen del siglo XVI, pero por otro lado, cuando se destruye un pináculo, pues se pone otro exactamente idéntico, pero cuando nos encontramos ante obras muy singulares, de un gran valor patrimonial, pues yo creo que hay que intervenir antes, no dejar que se destruyan, sino trasladarlas, hacer una copia, que esto evidentemente quede documentado, que esto quede explicado para que el posible visitante sepa que está viendo una copia y que los originales puede verlos en el museo. Hablamos antes de Reims, pero podemos hablar también del Museo de la Ópera del Duomo de Florencia, donde está todo el conjunto escultórico de la Catedral de Florencia, pues en el museo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la intervención coherente, ¿no? Elementos que si se pierden no pasa nada, hacemos un molde, una copia, y lo ponemos de elementos que verdaderamente tenemos que preservar, ¿no? Respecto a la restauración de los materiales o de los bienes patrimoniales vinculados a las artes del color, la pintura o la policromía, es un tema complicado, es un tema difícil, ¿no? Siempre hay una máxima que señala a los restauradores y las personas que son expertas en teoría sobre cómo intervenir el patrimonio, es que lo que se haga tiene que ser reversible. Lo que se haga tiene que ser reversible para que si en un momento determinado nos damos cuenta que nos hemos equivocado, podamos revertirlo al momento inicial. ¿Esto es posible siempre? Pues no, no es posible siempre. A veces hay que tomar decisiones. Se toman decisiones continuamente pues en labores de restauración en las catedrales, pero también en el Museo del Prado. Cuando tú tienes una pintura en el Museo del Prado y te das cuenta de que esa pintura tiene una repintura pues del siglo XVII, una pintura del XVII que tiene una repintura del siglo XVII, pues ahí se plantea qué es lo que hay que hacer. Que la obra pierda esa parte de su historia, que es esa pintura del siglo XVII, y a cambio aparezca la lectura original. Bueno, pues ahí se discute, se hace, se documenta, ¿no? y se toma una decisión. Hay a veces que los repintes son mejores. Esto pasa muchísimo con las policromías. En muchas ocasiones te das cuenta que algunas policromías del siglo XV pues, son relativamente pobres y que una obra ha sido repolicromada potentísimamente, brillantísimamente en el siglo XVIII. ¿Qué se hace cuando se interviene en esa obra? ¿Qué se hace? Pues se estudia y se llega a una conclusión y, pasado por los órganos competentes, pues se aprueba la intervención y en muchas ocasiones esa intervención tiene un carácter quirúrgico y se quita una policromía y queda visible otra. A veces con resultados magníficos, como por ejemplo el retablo de Santa Ana, que se restauró. El retablo de Santa Ana de la Catedral de Burgos se había repintado en el siglo XIX, no porque se necesitara, sino porque el nuevo patrón de la capilla quería dejar manifiesto su actuación de mecenazgo sobre el retablo, lo repintó con una pintura bastante tosca, y cuando se restauró una pieza para llevarla a una exposición, precisamente de la sede del Hombre, se empezó a levantar la policromía original y se dio cuenta de que aparecía toda la gran policromía de Diego de la Cruz en la parte baja. Y ahí no hubo ningún tipo de problema, ¿no? Una policromía regular o mala se retiró con mucho cuidado y apareció una magnífica policromía del siglo XV. ¿Esto siempre es así? Pues a veces esto es un proceso no matemático, no hay una regla. Y por fortuna no hay una regla, ¿no? Porque también esto nos da mucho que hablar a los historiadores, a los restauradores, y bueno, pues a veces se da lugar a actuaciones de carácter polémico, como no podía ser de otra manera, ¿no? Eso siempre que se pueda hay que actuar de manera reversible y siempre que se actúe hay que actuar de una manera documental, es decir, la obra estaba así,
Hemos quitado esto y ha quedado así. Bueno, dentro de los ejemplos de restauración policromía, quizá el más paradigmático sea el de la Capilla de Santa Ana, pero hay otros, ¿no? Hay otros que a veces han sido criticados, yo lo entiendo que hayan podido ser criticados, pero como han sido desarrollados con criterios de reversibilidad, pues bueno, pues ahí podemos en un momento determinado volvernos atrás si nos equivocamos, ¿no? Por ejemplo, pues fue muy chocante cuando se recuperó buena parte del color de la portada del claustro. Claro, una parte del color estaba oculta por la suciedad, ya la mera limpieza de la portada dio que emergiera el color, permitió que emergiera el color, pero después a través de actuaciones de Regatino, pues se generó un golpe visual pues muy próximo al golpe visual que tendría la portada del claustro pues en 1300 aproximadamente, ¿no? Hoy en día, pues en algunas zonas del claustro, el golpe visual que tenemos es muy próximo al que tendrían aquellas gentes del siglo XIII, de 1300, 1320 o 1400, ¿no?, que recorrían el claustro. Se ha recuperado el color, pero a veces se ha intervenido pues, a través de técnicas de Regatino recuperando partes que estaban perdidas. El Regatino es perfectamente eliminable, una técnica de acuarela es fácilmente eliminable, y hoy en día, gracias a eso, a mi juicio, a una intervención pues, razonable, ¿no?, pues podemos verdaderamente quitarnos ese mito que tanto daño hizo para las catedrales, el famoso libro de cuando las catedrales eran blancas, que las catedrales evidentemente no fueron blancas casi nunca. Bueno, yo no soy geólogo, no soy experto en geología, tampoco soy químico, ¿no? Entonces yo me dejo guiar por lo que me dicen colegas geólogos, por lo que dicen los químicos, ¿no? En relación con el mantenimiento de la piedra, fundamentalmente hay un aspecto, ¿no?, el daño que le puede producir la piedra los elementos meteorológicos. Eso se ha producido a lo largo de toda la historia y, bueno, últimamente pues, se han puesto en práctica algunas técnicas, a veces cuestionadas desde el punto de vista de algunos técnicos de la restauración, de aplicación de determinadas sustancias en la piedra para evitar que se produzca la introducción de humedad a través de los poros y que esa humedad en un momento de frío pues, dé lugar a procesos de gelifracción, ¿no? Entonces ahí se encuentra esa división de opiniones, ¿no?, si eso hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no tanto desde el punto de vista de la volumetría general, sino fundamentalmente desde el punto de vista de las volumetrías escultóricas. Hay que proteger capiteles, hay que proteger esculturas. Recordemos que hace 15 años se produjo pues, una polémica pues, muy notable, por ejemplo, en torno a las intervenciones que se estaban produciendo en el taller, en el claustro del monasterio de Silos, ¿no?, los capiteles del monasterio de Silos, con la utilización de algunos de estos productos, ¿no? Por otro lado, lo que está claro, y eso lo señalan también los geólogos y los geotécnicos, es que tenemos que conseguir evitar que los procesos de humedad capilar pues destruyan pues partes significativas de la catedral, en donde se encuentra uno de los grandes problemas que tiene la catedral, uno de sus grandes problemas históricos, uno de sus grandes problemas de presente y creo que uno de sus grandes problemas de futuro, pues va a ser los problemas de humedad por capilaridad. Esa humedad que viene de la falda del castillo, incluso esa humedad que se va filtrando, porque tampoco está muy lejos del lecho del río. Entonces, la humedad es evidente, ¿no? La humedad es evidente y esa humedad genera procesos de capilaridad. Hubo una intervención en el siglo XIX que a mi juicio no fue muy afortunada, que fue la sustitución del suelo de piedra caliza por un suelo de mármol de Carrara, en donde el arzobispo que lo promovió pues estaba totalmente orgulloso de haber mejorado una piedra caliza desgastada por mármol de Carrara, pero este mármol de Carrara, según dicen los geólogos y los geotécnicos, pues ha hecho que la humedad, en vez de distribuirse y en vez de subir por todos los lugares, pues tiende a subir por donde puede, es decir, por las zonas donde está la piedra caliza, ¿no? Y es curioso cómo no hay muchos testimonios de destrucción de las esculturas del trasaltar. Incluso las primeras fotografías que tenemos del trasaltar de finales de las últimas décadas del siglo XIX no se le encuentra tan destruido como actualmente, y muchos creen que fue la introducción de ese ensolado de mármol el que propició que se produjeran algunos problemas en el mantenimiento de estas esculturas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la piedra, yo creo que estos son elementos fundamentales, ¿no? Ese debate de si que hay que intervenir pues con algunos productos que aísle la piedra, unos dicen que sí, otros dicen que no, que después la piedra responde de una manera negativa, y ese debate en torno a los procesos de capilaridad.
Bueno, la catedral ha sido ciencia desde sus orígenes. La ciencia se ha encontrado en su base, una ciencia experimental, una ciencia de prueba-error, ¿no? Una ciencia muy en estado embrionario, pero que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. No es lo mismo los conocimientos que se tenían en el siglo XIII que en el siglo XVI, que en el siglo XIX, ¿no? Hoy en día la ciencia está muy presente en la catedral, está muy presente en todos estos procesos de restauración, en donde es necesario pues, tener conocimientos de carácter químico, de carácter físico, para desarrollar esta actividad, ¿no? La ciencia está muy presente no solo desde el punto de vista de la restauración, sino también desde el punto de vista de la investigación. Hemos hablado antes de esas investigaciones geotécnicas que no solamente han dado resultados desde el punto de vista de las filtraciones de aguas, sino que también nos hablan de esa catedral oculta, de esa catedral, por debajo de la catedral gótica hay una catedral románica, todavía está por hacerse ese estudio de cómo era la planta de esa catedral románica, y solamente se podrá hacer o bien con excavaciones arqueológicas, cosa bastante complicada, o bien a través de actividades vinculadas al mundo de la geotécnica, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos procesos en relación al mantenimiento y la situación de las estructuras en relación con las nuevas tecnologías, con los drones. Se están grabando cómo están los retablos, qué situaciones tienen los anclajes, cómo se encuentran las bóvedas, cómo se encuentran, cómo están comportándose pues algunas esculturas en las zonas superiores de la catedral, ¿no? Las nuevas tecnologías también y la ciencia, el mundo de las nuevas tecnologías está muy en la catedral en nuestros días en relación con la difusión, con la difusión, todos estos procesos de reconstrucción virtual, de reconstrucción en 3D, ¿no? En donde, bueno, pues a través de un código BINI pues puedas tener un acercamiento a la estructura del cimborrio, que puedas ver cómo era el antiguo cimborrio, que puedas ir viendo cómo eran las distintas fases de la catedral, ¿no? Fue pionera en un momento, en determinada ciencia la catedral, lo sigue siendo en este momento en otros ámbitos, y obviamente la ciencia se encuentra presente, como no podía ser de otra manera, en la Catedral de Burgos en la actualidad. Tras estos 25 años de restauraciones y en este momento álgido del 8º centenario, creo que se encuentra en perfecto estado de revista. Quedan cosas por hacer. Quedan cosas por hacer, algunas muy importantes, como por ejemplo la restauración de las vidrieras del Condestable, pero algunos de los grandes débitos que teníamos con la catedral, que no se les había hincado el diente, quizá por miedo, como la restauración de las esculturas del trasaltar de la Catedral de Burgos, de la Girola, pues por fortuna ya se ha llevado a cabo. Esperemos que responda bien. Parece ser que se ha hecho con todo el rigor y parece ser que con todas las garantías, pero bueno, veremos dentro de 30 años cómo responden estas restauraciones, ¿no? Yo creo, sinceramente, que hay pocos edificios, no solo en España, sino en Europa, de estas características que se encuentren en tan magnífico estado. Hace 3 o 4 años tuve la fortuna de dirigir un viaje aquí dentro de la Universidad de Burgos con los antiguos alumnos de la universidad, en donde recorrimos las catedrales francesas, la cuna del gótico europeo, ¿no? Y bueno, pues una de las impresiones que sacaron todos los viajeros, y que saqué yo también, es que en muchas catedrales francesas, la mayor parte de las catedrales francesas, un país hipercivilizado y un país que se precia del cuidado por su patrimonio, pues se encuentran en peores condiciones que la Catedral de Burgos. No es una situación general para todas las catedrales españolas, hay catedrales que tienen muchos problemas, pero quizá al rebufo de la Catedral de Burgos muchas catedrales están desarrollando también planes directores, están desarrollando actividades de restauración muy potentes. Y yo me atrevo a decir que en este momento la Catedral de Burgos es de las mejores en este contexto de las restauraciones de los últimos años y que se encuentra en un estado de revista perfecto. Quedan cosas por hacer, ya digo, las vidrieras del Condestable, redescubrir el patrimonio textil, que es un patrimonio oculto verdaderamente importante, la colección de tapices, los ornamentos litúrgicos, algunos singularísimos. Cuando hablamos de patrimonio textil pensamos que solamente nos encontramos con piezas occidentales, ¿no? Tenemos piezas persas, piezas de orígenes nazaritas, aprovechadas en ornamentos litúrgicos, de una enorme singularidad y que hay que tratar. Algo se está haciendo en los últimos años, como la restauración de los tapices de Fonseca o la restauración del pendón cristiano de las navas de Tolosa, pero queda todavía mucho que hacer en relación con la restauración de los textiles catedralicios, de los textiles históricos. Pero
Salvo esto, yo creo que nos encontramos en una situación óptima. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos estar atentos, porque, como decía al principio, la catedral siempre es un edificio vivo y es un edificio que debe estar en restauración. En las catedrales siempre hubo andamios y si queremos que una catedral esté en perfecto estado de revista, pues siempre va a tener que haber andamios, porque siempre va a tener problemas, siempre va a tener que cuando terminas de restaurar una cosa, pues se te está empezando a estropear otra. El futuro de la catedral debe ser un futuro abierto, un futuro poliédrico, un futuro en el que quepa todo. Evidentemente la catedral tiene una primera función, que es la que sigue manteniendo desde 1221, que es la función religiosa. Y bueno, pues una parte de la población ve en la Catedral de Burgos un centro, yo entre ellos, un centro de carácter religioso, un centro de culto, que desde 1221, desde antes de 1221, desde 1085, que se hace la primera catedral románica, pues continuamente y con muy breves momentos, por razones muy singulares, pues se ha establecido allí el culto divino, es un lugar de fe, de religiosidad. Junto a ese carácter cultural que tiene la catedral, que debemos respetar, porque su origen pues tiene un carácter cultural. La catedral es patrimonio de los cristianos, pero también es patrimonio de gente que no es cristiana, que se siente identificado culturalmente con la catedral. Entonces yo creo que debe ser un edificio abierto, abierto desde el punto de vista de la cultura, abierto desde el punto de vista del acercamiento a las nuevas artes, abierto desde lo que representa pues el lugar de encuentro de los burgaleses. Yo creo que hay pocos elementos en torno al cual los burgaleses se sientan tan a gusto y tan identificados. Yo creo que no habrá casi ningún burgalés que diga que no le importa la Catedral de Burgos y que no se identifica con la Catedral de Burgos, independientemente de que sea de cristiano o no sea cristiano, independientemente de sus planteamientos ideológicos, la Catedral de Burgos no se identifica. Igual que identificaba a la ciudad en el siglo XVI, cuando se hunde el cimborrio, la ciudad para la construcción del Arco de Santa María y decide dedicar todos sus recursos a la reconstrucción del cimborrio. No solamente los recursos de la catedral, sino los recursos del propio concejo se dedicaron a la reconstrucción del cimborrio, porque una catedral, y eso lo dice muy bien Georges Duby, lo dice también muy bien Alain van den Burg, uno de los grandes historiadores franceses de las catedrales, es un elemento tan singular que identifica colectivamente un lugar. Desde que uno llega a una ciudad, y sobre todo en la Edad Media, ¿no?, donde la catedral era el edificio más potente desde el punto de vista volumétrico, era el elemento de orgullo de la ciudad. Tan importante era la ciudad cuanto más grande era su catedral, tan importante era la ciudad cuanto más altas eran sus agujas, de ahí que el bueno de Alonso de Cartagena quisiera que las torres muchas góticas pues quedaran coronadas por ese prodigio de las torres caladas de los Colonia. Tan importante era la catedral que los grandes acontecimientos civiles tenían lugar o bien dentro o bien en su derredor. Tan importante era la catedral que cuando había una tragedia la gente trabajaba y dedicaba una parte de su tiempo y una parte muy importante de sus recursos a su reconstrucción. Esto se hacía evidentemente por fe, pero también se hacía por orgullo cívico, por orgullo ciudadano, por elemento de identificación colectiva con un elemento que identificaba a la ciudad, con un elemento que nos identifica como es la Catedral de Burgos. Bueno, ¿qué significa para mí la Catedral de Burgos? Tiene varias vertientes. Una vertiente sentimental. Pues está vinculada pues, a recuerdos muy queridos de mi infancia, de mi niñez, a recuerdos muy queridos de mi familia. Algunos de mis primeros recuerdos es de la mano de mi abuela, pues yendo a ver el Papamoscas. Algunos de los primeros recuerdos es de la mano de mi abuela yendo a ver el Cristo de Burgos, que me producía auténtico terror cuando entraba en la capilla a ver el Cristo de Burgos. Algunos de mis recuerdos que me fascinaban pues eran esas grandes misas de pontifical, con los órganos sonando, con los canónigos revestidos, con los obispos vestidos de pontifical, esas cosas que desde niño te van calando y que bueno, te las van imbuyendo en tu ámbito, pues algunos personajes muy queridos que por desgracia pues ya no se encuentran conmigo, ¿no? Después, pues bueno, yo creo que en parte también la catedral y el gusto por la catedral ha sido uno de los elementos que me ha incitado también a dedicarme a la historia y a la historia del arte, ¿no? Tuve algunos magníficos profesores en bachillerato que me hicieron hacer algunos trabajos sobre la catedral. Fue un alumno, algo que hoy está muy en boga, ¿no?, de esas investigaciones que se hacen en los institutos. Pues bueno, en épocas muy lejanas tuve algunos profesores bastante avanzados que nos hacían ir al archivo de la catedral, ¿no? Y entonces aquello
me inoculó el virus de la historia, ¿no? Aún recuerdo la pasión con que con 15, 16 años pues pude tener en mis manos pues algunos documentos antiguos que obviamente no sabía leer, ¿no? Que eran para mí elementos ilegibles, ¿no? Pero bueno, que después obviamente pues con esfuerzo pues los he conseguido ir leyendo, ¿no? En gran medida el haber nacido y el haber vivido a la sombra de este edificio pues me ha conformado desde el punto de vista profesional. Una parte de mi investigación, aunque no, obviamente no toda, ¿no? Una parte de mi investigación se dedica a la catedral desde varias perspectivas, ¿no? Y es uno de los sitios en donde más a gusto me siento en el mundo, ¿no? En torno a la catedral de Burgos.